Un abuelo lucha contra el destino para salvar a su nieta de un futuro desgarrador. ¿Lo logrará? Samuel, un anciano de cabello gris y manos arrugadas, miraba con preocupación a su nieta Clara mientras ella leía. En la aldea de Valle Oscuro, donde el eco de antiguas leyendas susurraba por las calles empedradas, los días parecían atarse a un destino inalterable. Sin embargo, había algo inquietante en el brillo de los ojos de Clara, una promesa de futuro que nublaba su corazón. Su mente era un torbellino de dudas y temores, alimentados por historias que su propia familia consideraba simples supersticiones. Pero Samuel sabía que también eran advertencias. Una noche, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Agustín, un anciano del pueblo, conocido por narrar relatos que hacían temblar a los más valientes. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Samuel, tienes que escucharme», dijo en un susurro, urgentemente. «He tenido una visión terrible sobre Clara, un suceso que la cambiará todo». Las palabras de Agustín resonaban como campanas. El corazón de Samuel latía desbocado. En su mente, las imágenes de un futuro desolador llenaban los espacios vacíos de su mente. Sin pensarlo, Samuel buscó entre los viejos artefactos familiares un colgante que había pertenecido a su madre, un símbolo de protección en las antiguas tradiciones. Se decía que podía desafiar el destino. Con cada descubrimiento, la presión aumentaba. Su querer por Clara era un fuego abrasador que lo impulsaba hacia adelante. Esos días, Clara visitaba la biblioteca del pueblo, donde se decía que los libros podían susurrar secretos olvidados. Samuel decidió seguirla. Mientras la veía devorar cada palabra, recordó cómo había crecido entre los relatos de su madre, quien le había enseñado que las leyendas no eran solo cuentos, sino un mapa hacia un destino que siempre debía ser desafiado. Su nieta era especial, y eso lo sabía. Cuando Samuel se dispuso a hablarle, fue interrumpido por una sombra, un extraño, que parecía emerger de las leyendas más oscuras, apareció de entre las estanterías. Con una risa burlona, le advirtió que nada podía cambiarse. «Los ciclos del destino son inquebrantables, viejo. Podrás buscar por todas partes, pero la fatalidad siempre encuentra su camino». El temor se adueñó de Samuel, pero su determinación no vaciló. El amor por Clara apabullaba cualquier duda. Con cada día que pasaba, Samuel se sentía más presionado. La imagen de un futuro devorador se cernía sobre él y su familia. Se embarcó en un viaje, visitando a otros ancianos que habían enfrentado destinos crueles. Sus relatos eran una mezcla de advertencias y esperanzas, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, y la sombra que lo acechaba seguía presente en cada rincón, recordándole que estaba en una carrera contra el reloj. Una desesperación sorda brotaba en su pecho. Cada descubrimiento sobre su familia lo confrontaba con sus propios miedos, secretos enterrados que amenazaban no solo su vida, sino la de Clara. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Las sombras del pasado y las realidades del presente comenzaron a entrelazarse, preparando el escenario para un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. La batalla por el futuro de Clara apenas comenzaba, y Samuel debía decidir si el amor podía de verdad desafiar al destino, o si este, implacable, ya estaba escrito. El eco de lo que podría venir resonaba en su mente mientras se preparaba para enfrentarse a su mayor miedo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. La intensificación de la lucha de Samuel por proteger a Clara llevó a un punto crítico. Con el corazón acelerado, se encontró frente a una encrucijada. Podía sentir cómo el aire pesado estaba impregnado de un inminente desastre. La sombra que lo acechaba parecía más cercana, más real. Solo había pasado una semana desde que Agustín lo había advertido, y la desesperación en su pecho se hacía insostenible. Una tarde, decidió acercarse a Clara mientras ella ensayaba en el taller de la biblioteca. Las luces cálidas iluminaban su rostro concentrado, y Samuel no pudo evitar sentirse orgulloso de su nieta. Esa era la imagen que quería proteger. Pero su pensamiento fue interrumpido cuando una figura familiar, su hermano Julián, apareció en la puerta. El rostro de Julián estaba asustado. Sin saludar, se lanzó hacia Samuel, casi tambaleándose. «Samuel, tienes que escucharme, rápido». Su voz sonó como un eco en el silencio del taller. Samuel sintió que algo no iba bien. «¿Qué sucede?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Es sobre Clara. He estado investigando y descubrí algo oscuro sobre nuestra familia, algo que te involucra a ti directamente». Samuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué hablas?». Julián vaciló, sus ojos llenos de dolor. «Recuerda aquella leyenda que siempre contaron sobre el sacrificio en la familia. Dicen que un miembro debe pagar un precio para romper el ciclo». El tiempo pareció detenerse. Samuel sintió un frío helado recorrer su espina dorsal. ¿Qué estaba diciendo? «No, esos son solo cuentos para asustar a los niños». «Escucha», continuó Julián, su voz temblorosa. «Es real. He encontrado registros, y tú fuiste elegido hace años, Samuel. Si no haces algo ahora, Clara enfrentará el mismo destino». Los ojos de Samuel se agrandaron. Le costaba creerlo. «¿Cómo puedes estar seguro?» «En el diario de mamá. Ella sabía, lo sabía y decidió ocultarlo. Hablaba de la elección, de que tendrías que sacrificar algo querido para detener lo inquebrantable». Samuel sintió como si el suelo se agrietara bajo sus pies. El horror se apoderó de su mente. Había estado intentando proteger a Clara, pero ¿quién lo protegería a él? En ese instante, el terror se transformó en enfado. Todo lo que había creído, toda su vida, la historia de su familia, era un engaño. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó, el eco de su voz resonando en la biblioteca vacía. «Porque no creí que fuera verdad. Solo lo descubrí hace poco, pero ahora debemos actuar». Julián puso una mano en su hombro, tratando de calmarlo, pero Samuel se sacudió. Necesitaba tiempo para procesarlo, pero el tiempo era un lujo que no tenía. De repente, un estruendo retumbó. Las luces parpadearon y cayeron al suelo algunos libros, como si la biblioteca misma reaccionara a sus palabras. Samuel se giró, el corazón atronando en su pecho. Entonces lo vio. Clara, observando desde la distancia, con la mirada fija, como si supiera más de lo que debía. «¿Qué está pasando?», preguntó con una voz inquebrantable. Pero había algo en su tono, una mezcla de desafío y resignación, que le heló la sangre. El susurro de la leyenda pululaba en su cabeza, y el miedo se transformó en dolor. Samuel comprendió que la decisión que debía tomar no solo afectaría a Clara, sino a todos ellos. «Debemos irnos, ahora», gritó Julián, tirando de él, mientras Clara los miraba, confusa y asustada. Pero el rostro de su nieta empezaba a alterarse. El antiguo colgante que Samuel había encontrado brilló intensamente, proyectando sombras sobre sus rostros. «¿Qué está pasando de verdad, abuelo?». La pregunta flotó entre ellos como un eco perturbador. En ese instante, Samuel comenzó a darse cuenta de que había secretos mucho más profundos. Las sombras del destino amenazaban con atraparlos, y la revelación de su verdad podría ser el final o un nuevo comienzo. Ni siquiera Samuel sabía qué opciones les quedaban ahora. El futuro oscilaba en un delicado hilo, y antes de que pudiera responder, Clara estuvo rodeada por las sombras, adentrándose en lo desconocido, llevándose con ella el último destello de esperanza.
Las sombras del destino parecían cobrar vida, envolviendo a Clara en una bruma oscura. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía apartar la vista de su nieta. El colgante brillaba intensamente, proyectando sombras que danzaban a su alrededor. En un instante el aire se volvió pesado. Sentía que el tiempo se detenía. ¡Clara! Samuel extendió la mano, pero ya era demasiado tarde. Una fuerza invisible empujó a Clara hacia atrás, desgarrando el sombrío silencio de la biblioteca con un grito que heló la sangre. Fue un sonido desgarrador, lleno de terror y desesperación. Julián retrocedió, incapaz de procesar lo que sucedía. ¡Clara! Samuel gritó, su voz resonando con una mezcla de angustia y pánico. Quería saltar, correr hacia ella, pero las sombras lo mantenían anclado al suelo. La luz del colgante se intensificó, iluminó fugazmente la escena y mostró algo terrible. Clara, atrapada, empezó a desvanecerse, como si el aire la absorbiera. No, no puedes hacer esto. Samuel sintió que el corazón le latía con fuerza, apretando su pecho como un puño. La desesperación lo empujó a moverse, pero las sombras le susurraban que no había escape. De repente el colgante estalló con una luz cegadora. Samuel cerró los ojos. La intensidad era abrumadora. Cuando los abrió, todo había cambiado. Clara ya no estaba en la biblioteca. Estaba en otro lugar, en un campo vasto y ruidoso, rodeada por figuras que parecían ser parte de una fiesta. Pero la risa era vacía y fría. Con una voz inesperada, una mujer emergió de la multitud. Las facciones de su rostro le eran familiares a Samuel, aunque su piel era pálida y su mirada astuta. «Soy Laura», dijo, «tu madre». El corazón de Samuel se detuvo. «¿Qué? ¡No puede ser!» Pero el rostro de Laura sonreía, y sus ojos estaban llenos de un poder que lo asustaba. «Sí, Samuel, he estado aquí todo este tiempo. He estado protegiendo a nuestra familia desde el más allá». Clara miró a su abuelo insegura. «¿Qué significa esto, abuelo?» Sorpresa y confusión mezcladas atormentaban a Samuel. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» La traición llenó su voz ante la revelación de esta nueva realidad. ¿Esta es la verdad sobre nuestro destino? «Escúchame», dijo Laura, su tono cargado de una solemnidad que reverberaba en el aire. «El sacrificio no se refiere a lo que piensas. No hay que perder algo querido, solo cambiar la perspectiva. La historia no es lo que te han contado, Samuel. La lección está en el amor y la elección». Pero antes de que pudiera procesar las palabras, una sombra más oscura apareció del fondo. Era una figura oscura, una representación del antiguo miedo que siempre había acechado a su familia. «¿Qué significa esto? No pueden cambiar nada. El sacrificio es inevitable». La voz resonó con un eco que retumbó en el campo. Todo se volvió una confusión de luz y sombras. Samuel sintió que la ansiedad le subía por la garganta. «¿Qué tengo que hacer?» La pregunta salió de su boca sin pensar. Tenía que actuar, tenía que salvar a Clara. «Debes enfrentarlo», dijo Laura, sus ojos fijos en el horizonte. «A veces el destino se transforma en tu aliado, pero solo si estás dispuesto a ver más allá de lo obvio». Aquel instante se sintió eterno. Samuel se dio cuenta de que el verdadero sacrificio que debía hacer no era perder a Clara, sino dejar atrás sus miedos y dudas. Pero, ¿y si eso significaba confrontar a su madre, a las raíces de los secretos familiares que nunca quiso tocar? Mientras las sombras avanzaban hacia ellos, la imagen de Clara se desvanecía y volvía, como un eco de su lucha interna. El futuro seguía siendo incierto, y Samuel tenía que elegir. Era muy pronto para saber cuál sería el costo de sus decisiones. «No, abuelo», Clara gritó, atrapada entre la luz y la oscuridad. Con cada segundo que pasaba, Samuel entendía que cada decisión traería consecuencias. La batalla por el destino de Clara
por un futuro que aún no estaba escrito. Apenas comenzaba, y todo dependía de lo que estuviera dispuesto a sacrificar para salvarla. El horror de lo desconocido lo rodeaba, y no sabía qué rumbo tomar. Pero lo que estaba claro era que la verdad, esa verdad escondida durante años, podría cambiarlo todo o destruirlo. La batalla por el destino de Clara, por un futuro que aún no estaba escrito, apenas comenzaba. La sombra se movía lentamente, saboreando su poder. Como una criatura hambrienta que acechaba a su presa, Samuel sintió que el corazón le latía en la garganta, mientras una sensación helada lo invadía. «Debo hacerlo. Debo salvarla», gritó con más fervor. El rostro de Laura se iluminó, y su mirada se volvió sombría. «No es suficientemente simple, Samuel», replicó ella, su voz sonando distante. «El sacrificio que se menciona no es físico, pero puede ser igual de devastador». «No puedo perderla», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. En cuanto miró a su nieta, la desesperación en la mirada de Clara desgarró su corazón. Todo lo que había querido proteger estaba en peligro. Clara se retorcía, como si las sombras atravesaran su piel. De repente, el aire estalló. Una fuerza invisible sacudió el espacio, como un terremoto emocional. Samuel se asió del colgante, sintiendo que emanaba más poder del que imaginaba. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, casi en un susurro, mientras las sombras se acercaban a la figura de Clara. «Primero debes enfrentar tus miedos. Pero queda claro, Samuel, que el verdadero peligro no es solo lo que hay afuera», dijo Laura, señalando a su hijo con un gesto firme. ¿Sus miedos? ¿Qué era lo que realmente temía? Samuel miró hacia atrás, buscando la respuesta en su historia familiar, en su infancia. Pero lo que encontró solo fue confusión. Todo lo que había escuchado a lo largo de los años, las advertencias sobre el sacrificio, eran susurros que ahora se entrelazaban con su propio terror. Mientras tanto, la figura en las sombras se hizo más sólida. Ya no era solo una sombra, era una presencia, un eco del pasado que lo conocía demasiado bien. «Samuel», resonó esa voz en sus oídos, sonando a su hermano Julián. Su mirada estaba cargada de terror y una revelación que llegó a abalanzarse sobre él como un yunque. «Samuel, esto no es lo que piensas. Tienes que saber algo», Julián gritó, intentando abrirse paso entre el caos. Samuel sintió que un frío profundo lo envolvía, una confusión amplia que lo hizo tambalear. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que cada palabra eran cristales afilados que se le cortaban en la lengua. «Es sobre nuestra madre. No solo era una protectora, ella era parte de esto», dijo, la mirada oscura como la noche. «Ella fue quien hizo el trato. Ella está aquí, atrapada en la situación, y tú eres parte de su legado». La revelación le golpeó como un tren de carga. La verdad que siempre había eludido se revelaba frente a él. «¿Qué legado? ¿Qué hiciste?». Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. Su vida fue un sacrificio. «Y tú estás destinado a repetirlo», Julián gritó, con lágrimas en los ojos. «Si no te enfrentas a los secretos de tu madre, Clara pagará el precio». «No, no puedo», Samuel gritó, pero la verdad se apoderaba de él, como una sombra que lo abrazaba, revelando lo que había temido durante años. ¿Estaba su madre realmente perdida por siempre en esa lucha? ¿Y Clara debía asumir la misma carga? Un lamento desgarrador resonó en el aire y tuvo que desviar la mirada. La oscuridad se había llevado a Clara, pero el brillo del colgante chisporroteaba de forma frenética. «¡Abuelo!», la voz de Clara era un susurro lejano, un llamado desesperado que lo llenó de una energía brutal. Samuel miró a Julián, buscando respuestas en su rostro, y en su corazón una tormenta de emociones estalló. «¡Clara!», gritó, su voz temblando al borde del abismo. La luz del colgante iluminaba a Clara, una figura rodeada por las sombras que la querían arrastrar. Pero el poder radiante comenzó a formar un escudo. Era como si su amor la protegiendo, creando un espacio seguro en medio de la tormenta. «No te vayas»,
imploró, sintiendo que el tiempo se estiraba, como si el mismo universo escuchara su súplica. Entonces, en un giro devastador, la sombra del pasado surgió de nuevo. La voz antigua cargada de rencor se risotearía en sus oídos. Ella es como tú, lo sabías. Tu madre no solo te ama, sino que te necesita a ti. Una revelación rompió su mente como una copa de cristal. Todo el amor que había sentido por su madre, todas esas memorias felices, los sacrificios, ¿sonaba en vano? ¿Era esa la culminación de su legado? La sombra se acercó y todo se tornó un torbellino de caos. La verdad, amarga y devastadora, dejó a Samuel paralizado. En ese instante, su mente estalló, recordó las noches oscuras, los secretos guardados. No puedo perder a Clara. Tú no puedes decidir su destino, gritó. Las luces parpadearon y todo se sumió en un silencio amenazador. No había retorno. Samuel sintió que su mundo se desvanecía. La elección es tuya, Samuel, resonó la voz de Laura. Su imagen se desdibujó mientras las sombras avanzaban, y una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para romper el ciclo? El futuro seguía en la cuerda floja, y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció, dejando un eco profundo de incertidumbre. La batalla por el destino de Clara, por un futuro que aún no estaba escrito, apenas comenzaba. La sombra se movía lentamente, saboreando su poder, como una criatura hambrienta que acechaba a su presa. Samuel sintió que el corazón le latía en la garganta, mientras una sensación helada lo invadía. «¡Debo hacerlo! ¡Debo salvarla!», gritó con más fervor. El rostro de Laura se iluminó y su mirada se volvió sombría. «No es suficientemente simple, Samuel», replicó ella, su voz sonando distante. «Que se menciona no es físico, pero puede ser igual de devastador. No puedo perderla», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. En cuanto miró a su nieta, la desesperación en la mirada de Clara desgarró su corazón. Todo lo que había querido proteger estaba en peligro. Clara se retorcía como si las sombras atravesaran su piel. De repente, un estallido resonó, y un rayo de luz cruzó el cielo como si un trueno hubiera estallado. Samuel se tapó los oídos. Las sombras temblaron, y Clara, en medio de su lucha, se congeló. La biblioteca vibró, el colgante brilló, y una grieta apareció en el aire, un portal oscuro y espeluznante que se abrió ante ellos. «No, Samuel, no te acerques», gritó Julián. Pero era demasiado tarde. Una fuerza atrajo a Samuel hacia esa abertura. Era como un magnetismo oscuro, lleno de dolor y pérdida. Sin poder contenerse, dio un paso adelante, y entonces todo cambió. De repente vio rostros familiares y conocidos. Se encontró en un espacio que era a la vez la biblioteca y un lugar que nunca había visto. A su lado, una figura emergió. Era Clara, pero también era su madre, Laura, joven y llena de vida, como si nunca hubiera caído en el sacrificio de las sombras. Sorprendido, Samuel sintió que la realidad se desvanecía. «¿Qué?», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Samuel, escucha, hay algo que debes saber». La voz de Laura era clara, pero el eco resonaba en un tono tenue. Parecía el suyo. «La verdad detrás de nuestra familia es más oscura de lo que imaginas». Los ojos de Clara pasaron de asombro a angustia. «¿Qué está pasando, abuelo?». Su voz temblaba, pero de repente se volvió firme. «¿Qué secreto nos has escondido?». «No hay tiempo», Samuel gritó, el pánico llenando su pecho. «Debemos detener esto ahora». Pero la figura de Laura se volvió a transformar. Las sombras comenzaron a trazar formas a su alrededor, revelando los rostros de sus ancestros, todos atrapados en un ciclo de dolor. Un grito desgarrador atravesó el aire. Era la madre de Samuel, pero el horror en su rostro reveló una verdad devastadora. «Fue mi elección, no tu madre», dijo,
como si rumiara el dolor de una eternidad. Ella era mi sombra, y tú eres el siguiente. Debías quedar libre. Samuel se sintió desvanecerse. No podía creerlo. Todo era una trampa. Su madre había hecho un pacto que se pasaba de generación en generación, un sacrificio que él debía realizar. Y ahora Clara estaba en medio de todo, su vida pendiendo de un hilo. No, no puedo dejar que esto sea así. No permitiré que Clara sufra eso, gritó. Las sombras se espesaban, formando un camino hacia el portal que había aparecido, mientras los ancestros bailaban en un ciclo de desgracia. La verdad lo atravesó como una daga. Era un sacrificio, y no solo de sangre, sino de almas atrapadas en la culpa de una historia que nunca terminaba. Clara había estado en él. Centro de todo, elegida por su madre, como él lo había sido. «¡Despierta, abuelo!», gritó Clara. Su voz era un faro en la oscuridad. «Solo juntos podemos liberarlo. Tú tienes el poder». La sombra primigenia se acercó, riendo en eco de antiguas desdichas. En un instante, el aire se volvió espeso, y la oscura presencia se abalanzó hacia ellos. Samuel sintió que la tensión alcanzaba su límite, y un arrobo de decisión se levantó en su interior. No puedo perderla a ella. No sabía si podía cambiar la historia, pero estaba listo para intentarlo. Y en ese momento, el colgante estalló en un brillo brutal, como el sol naciente, poniendo fin a la oscuridad. Pero las miradas en la multitud de sombras se congelaron en una semblanza de horror y sorpresa. «¿Qué has hecho?», un grito retumbando en su pecho. Samuel comprendió que el acto de amor verdadero tenía un precio. Mientras la oscuridad temblaba, una nueva revelación surgió de entre los ecos. Samuel notó que su propia sombra se estiraba, convirtiéndose en una figura que se volvía más grande y más definida, como si dejara de ser un mero reflejo y comenzara a cobrar vida. La realidad que había conocido desafiaría a destruirlo todo. «¿Quién soy entonces?», preguntó, contemplando con asombro su nueva existencia, sintiendo que había cruzado una línea que nunca podría desandar. La figura de su madre sonrió, y las sombras alrededor comenzaron a disiparse. «La respuesta está en ti. Hijo, que decidas ahora será él. Comienzo de algo nuevo o el fin de todo». Las consecuencias de esa decisión se desplegarían ante él, dejando el futuro de Clara colgando en una incertidumbre atroz. El eco del sacrificio resonaba mientras el horizonte se iluminaba, y las sombras gritaron su nombre enloquecidas. Samuel estaba justo en la orilla del cambio, y el destino no había terminado con él. ¿Dravin el amor, la sangre o las sombras? La pregunta flotaba en el aire mientras todo se oscurecía de nuevo, dejando una sensación de angustia profunda. La batalla por el destino de Clara, por un futuro que aún no estaba escrito, apenas comenzaba. La sombra se movía lentamente, saboreando su poder, mientras Samuel sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La figura de su madre, Laura, a su lado, brilla con un fervor que lo hacía temblar. La oscuridad empujaba, y él estaba al borde de una verdad abrumadora. «¿Qué debo hacer?», clamó Samuel, mirando a Clara, que estaba atrapada en las garras del terror. Ella era lo único que le daba sentido en ese momento. La memoria del colgante brillando, el miedo y la desesperación, todo se mezclaba en su mente. Entonces un estruendo retumbó. Era como si la tierra misma susurrara. Las sombras se arremolinaban, llenas de un eco antiguo que atrapaba su esencia. La figura oscura que lo acechaba se hizo más sólida, y una risa burlona resonó, como si el destino estuviera disfrutando de su lucha. «Ahora lo ves, Samuel. Siempre fuiste parte de esto. Siempre». «¡Cállate!», gritó, pero el dolor en su pecho se intensificó. Las palabras de Julián, su hermano, volvieron a su mente. El sacrificio, la elección de su madre, todo estaba entrelazado. El escalofrío lo golpeó, como un cubito de hielo cayendo. «¡El legado!», Clara gritó.
rompiendo su trance. Abuelo, ese es el secreto. Debemos romper el ciclo. Sí, pero ¿cómo? Samuel sintió que la desesperación lo ahogaba. Miró a su madre, su rostro sereno, y una idea surgió, iluminando la oscuridad. ¿Qué hice? ¿Qué debo sacrificar? Las sombras se agitaron, acercándose más. ¿Vas a sacrificar lo que amas? ¿Su vida por la tuya? La voz burlona de la sombra se convirtió en un estruendo de risa. El amor no es suficiente para vencer. Al destino. La historia siempre se repite, Samuel. En ese momento, un grito desgarrador salió de su boca, y la mansión misma pareció cobrar vida. Las paredes vibraron, y una luz intensa iluminó la habitación. Las sombras retrocedieron, y en ese instante Clara dio un paso adelante. Su voz era fuerte, decidida. No soy un sacrificio. Nadie de nosotros lo es. Y justo entonces, mientras la luz pulsataba en un tono dorado y cálido, un destello brillante emergió del colgante en su pecho. Era como si el tiempo se detuviera. Una explosión de energía estalló, y en el segundo siguiente, todo cambió. Un torbellino de imágenes inundó su mente. Sam se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente, una casa familiar. Su casa, pero repleta de fotos antiguas que no recordaba haber visto. Hombres y mujeres abrazándose, sonriendo. Entre ellos, su madre y Clara, riéndose juntas. Las piezas se encajaron en su mente. ¿Qué está pasando? Esto es el pasado, Samuel. Esto es lo que hemos perdido. La voz de Laura, su madre, le llegó como un susurro. Yo mismo estuve atrapada. Hice un pacto hace años. Y tú, querido hijo, elegiste seguirme por amor. Ahora Clara debe entender que el sacrificio no es la respuesta. Los recuerdos se entrelazaban, y Samuel vio sombras revisitando sus peores momentos. La culpa era opresiva. Entonces un giro desgarrador lo golpeó. Clara ya no estaba a su lado. Miró hacia atrás, pero no estaba con él. La realidad se desmoronó. Y Samuel sintió que se le escapaba el aliento. Clara, gritó su nombre, pero el eco se perdió en un abismo oscuro. El terror de perderla lo invadió de una forma implacable. La luz del colgante parpadeó. Las sombras surgieron una vez más, esta vez formando la imagen de su nieta. Pero había algo diferente en su mirada. Era una mirada de desafío, pero también de tristeza. Lo siento, abuelo, dijo ella con voz serena. Este es el momento en que debemos confrontarlo, juntos. El horror se apagó lentamente, y una verdad nueva, desgarradora, surgió en la frágil atmósfera. Su madre, Clara, y Samuel estaban unidos en un antiguo ciclo que los atrapaba en su propio destino. La conexión era más profunda de lo que jamás imaginó. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, sintiendo que el miedo se transformaba en una angustia palpable. ¿Qué era lo que había entendido Clara? La sombra se retorció, como un monstruo irritado por el giro de los acontecimientos. No puedes cambiarlo. Ya es demasiado tarde. La risa resonó, pero la luz comenzaba a responder. Es cierto, abuelo. No puedo cambiar el pasado. Clara dijo, su mirada penetrante. Pero puedo cambiar el futuro. Y ese fue el giro final. Clara estaba dispuesta a asumir la carga. Y en ese instante, Samuel se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era la vida, sino el amor incondicional que él tenía por ella. La sombra, cada vez más oscura y aterradora, empezaba a desdibujarse. Samuel sintió que el aire se llenaba de esperanza. ¿Podría realmente cambiar su legado, romper el ciclo? Pero antes de que pudiera dar un paso, el mundo se oscureció una vez más, dejando solo susurros de lo que vendría. La batalla por el destino de Clara apenas comenzaba, y el aire estaba lleno de tensión. Samuel estaba ahí, con su corazón golpeando fuerte y esas sombras echando en el fondo, acercándose poco a poco. Clara, por otro lado, miraba con decisión. Juntos podemos romper el ciclo. Confía en mí,
dijo con una mirada que destilaba valentía. Todo parecía posible, pero ese momento de esperanza fue como una burbuja a punto de estallar. De repente, un estruendo irrumpió en su pequeño mundo. La biblioteca tembló, y un viento helado barrió la sala. Las luces parpadearon, y el miedo inundó el ambiente. Samuel sintió que el aire se oprimía, una sensación de asfixia que crecía con cada segundo. «Clara, aléjate», gritó Samuel, sin poder evitar la desesperación en su voz. Pero la sombra ya había tomado forma, y lo inesperado pasó. Un grito desgarrador. Fue Julián, el hermano de Samuel, el que ahora yacía sobre el suelo, una sombra oscura que se alzaba sobre él. «No, Julián, no. ¿Qué has hecho?» La traición cortó como un cuchillo. Julián, en un giro drástico, había caído en el lado de la oscuridad. Samuel no podía entenderlo. «¿Por qué?» «Porque entendí el verdadero sacrificio, hermano», dijo Julián, su mirada llena de culpabilidad mezclada con determinación. «Siempre fui el elegido. Clara, debes ser salvada, incluso si eso significa perderme a mí». Las palabras de su hermano impactaron como un trueno. «¿Perderte? Eso no es sacrificio. No puedes dejarla». Samuel se sentó en el suelo, la desesperación ahogándolo. En ese instante, algo cambió en el aire. Las sombras alrededor se arremolinaron más rápido, como si se alimentaran de la angustia de Samuel. «¡No puedes!», Clara gritó, pero la voz temblorosa revelaba su miedo. «No dejes que esto pase, abuelo». Entonces la figura de su madre emergió de la oscuridad, su rostro sereno. «Fue por amor, Samuel. La historia se repite. Julián ha hecho su elección y ahora es nuestra decisión impedir que Clara siga el mismo camino». Todo se sentía irreal. Samuel miró a Clara, a Julián y a su madre. La verdad golpeó como una ola. ¿Qué parte de esto es amor? ¿Sacrificio a costa de la vida de los que amas? La angustia creció, y en un instante la realidad se distorsionó. Entonces, de repente, una explosión de luz envolvió a Samuel. Las sombras se separaron, y ante sus ojos ahora solo había un espejo. En él vio a su madre, a Julián y a Clara. Pero algo no cuadraba. En el reflejo, la figura de Clara se desvanecía, y en su lugar aparecía una figura oscura que alzaba las manos. El eco de risas retumbó. «Esto es todo un juego, Samuel. Bienvenido al verdadero ciclo». La voz familiar se transformó en algo siniestro. Era la sombra misma, burlona y seductora. «¿What? Esto no puede estar pasando», Samuel gritó, sintiendo que el suelo se caía bajo sus pies. En el espejo, el rostro de Julián se distorsionó, y la imagen de Clara desapareció por completo. «No, Clara, no». La oscuridad devoró el reflejo, y de repente todo se oscureció. Samuel sintió que el horror lo ahogaba. El sacrificio de Julián había desencadenado un nuevo ciclo, uno que lo atraparía a él y a Clara para siempre, permitiendo que esa sombra tortuosa alimentara su esencia. «Lo siento, abuelo». La voz de Clara se desvanecía. Su pérdida era desgarradora. «Recuerda siempre que el amor puede cambiarlo todo. Nunca lo olvides». El eco de esas palabras resonó en su cabeza mientras la oscuridad lo rodeaba. ¿Era ese el precio del amor? ¿La eternidad atrapado en sombras con el destino de Clara y el suyo en juego? En la negrura solo quedó una pregunta. ¿Sería suficiente su amor para romper finalmente el ciclo? ¿O todos ellos estaban condenados a vivir el mismo horror por siempre? La oscuridad se había tragado todo, y el eco del susurro de Clara aún resonaba en la mente de Samuel. En un instante se sintió más desolado que nunca. «Clara», murmuró, su voz temblando. El reflejo de la biblioteca estaba roto, y con cada susurro, cada sombra, Samuel podía sentir que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como granos de arena. La sombra que había invadido su hogar ahora parecía estar viva,
como un ser alimentándose del miedo. La risa burlona resonaba en sus oídos, llenando el aire con una mezcla de terror y desesperación. Lo que había creído conocer era un engaño. La figura de su madre apareció una vez más, pero ahora parecía distante, como un susurro que se perdía en el viento. Entonces algo cambió. Una luz brilló intensamente desde el colgante, como si respondiera a la agonía en su pecho. Samuel. Clara, su voz atravesó la oscuridad, y en ese momento el mundo se estremeció. No dejes que esto te consuma. Clara, ven aquí. Samuel extendió la mano, pero la imagen de su nieta se desvanecía. Todo lo que amaba estaba a su alrededor, y la desesperación ahogó su aliento. Entonces, un movimiento en el espejo, y antes de que pudiera reaccionar, Julián apareció, su rostro pálido y lleno de angustia. «Samuel, escucha», gritó, su voz desgarrada por la ansiedad. Lo que hice no fue suficiente. Las sombras a su alrededor comenzaron a vibrar, como si respondieran a la inseguridad en su corazón. «¿Qué quieres decir?», preguntó Samuel, sin poder apartar la vista de la figura de su hermano, que tambaleaba entre la luz y la oscuridad. «Hay un secreto más profundo», Julián comenzó, pero la sombra que acechaba se abalanzó sobre él. Con un movimiento rápido lo atrapó, y un grito desgarrador resonó en el aire. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. Una verdad que nunca imaginó. La sombra no solo se alimentaba del miedo, era parte de su familia. «No», gritó. Samuel, observando cómo Julián se disolvía, su esencia tragada por la oscuridad. En ese momento, una comprensión aterradora le atravesó la mente. ¿Era posible que la sombra hubiera estado manipulando a su familia durante generaciones? «Ahora, el ciclo se romperá», resonó la voz que parecía salir de las paredes mismas. Era un eco de tiempos pasados, el susurro del sacrificio. Samuel sintió que el colgante chisporroteaba. Eran recuerdos. Memorias ocultas que querían salir a la luz. De repente, un estallido, y la luz del colgante se expandió, iluminando todo a su alrededor. «Samuel, escucha la verdad». La voz de su madre retumbó con fuerza, resonando en cada rincón. «No solo hice un pacto, soy parte de esta sombra. Y también tú». Samuel sintió que su corazón se detenía. «¿Qué? No, no puede ser». La irritante sensación de dolor se transformó en traición. ¿De verdad había heredado esta oscuridad? La luz parpadeaba en el colgante, reflejando su tormento. Sí, lo que creíste que era amor era un silencio atrapante. Ese sacrificio, esas sombras, todo ha sido por miedo, continuó Laura, revelando una verdad devastadora. Pero ¿qué hay de Clara? Ella no es parte de esto. Samuel sintió que el pánico lo invadía. La lucha se tornaba desesperada, y la sombra estaba disfrutando cada segundo. «Ella también es tu legado». La voz de Laura se vuelve más fuerte, casi ensordecedora. Clara debe enfrentar su propia verdad si hay alguna esperanza de romper el ciclo. Y entonces todo se oscureció de nuevo. El rostro de Clara apareció en su mente, pero era distante. Una figura rodeada por sombras, su mirada llena de desafío. Se dio cuenta de que su propia traición sería la clave para liberarla. El brillo del colgante se volvió intenso, y mientras la sombra se lanzaba hacia él, Samuel logró entender un atisbo de esperanza. «Debo enfrentar mis miedos. Debo aceptar que no puedo protegerla de todo». La luz del colgante chisporroteó con fuerza. Y un nuevo sentimiento surgió en su interior. Determinación. «No voy a dejar que esto termine así», gritó sintiendo que toda la esperanza surgía desde lo más profundo. Pero sería suficiente. Mientras ese pensamiento lo abrumaba, el horizonte se oscureció una vez más, dejando entrever un futuro incierto. ¿Lograría salvar a Clara o estaba destinado a repetir la tragedia de su familia? La lucha apenas había comenzado. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. La luz del colgante iluminaba la oscuridad,
pero la sombra seguía avanzando, tomando forma. La risa burlona resonaba en su cabeza, recordándole que el tiempo se acababa. ¿Qué está pasando realmente?, se preguntaba, mientras miraba a Clara, atrapada en la negrura que acechaba. Al intentar acercarse, todo se volvió un caos. El espejo rompió en pedazos con un retumbo ensordecedor. En un instante, Samuel sintió una presión abrumadora, como si una mano invisible lo empujara hacia atrás. ¡Clara!, gritó con desesperación. Pero mientras se proyectaba hacia ella, miró a Julián, que se desvanecía lentamente. «No, hermano, vuelve», le suplicó, pero no hubo respuesta. De repente, una figura apareció entre la oscuridad. Era su madre, Laura, pero lo que vio le heló la sangre. Tenía una mirada sombría, como si el dolor de años estuviera grabado en su rostro. «Samuel, escúchame. Lo que ha pasado es más grande de lo que crees», dijo con voz temblorosa. Con cada palabra que pronunciaba, la oscuridad parecía retroceder, pero no lo suficiente. «¿Qué quieres decir? Estás aquí, pero al mismo tiempo te perdí». Samuel, atormentado, buscaba sentido en las palabras, sintiéndose atrapado entre lo que veía y lo que sentía. Clara estaba inmersa en sombras, su esencia apagándose y volviéndose borrosa. «No puedes dejar que te consuma», Clara gritó, su voz resonando con fuerza, como si un eco de luz intentara abrirse paso a través de las tinieblas. Pero la sombra se burlaba, disfrutando del caos, debilitando su frágil determinación. «Hay algo que no sabes sobre nuestra familia», exclamó Julián antes de ser consumido. El eco de sus palabras hizo eco en su mente. Samuel sintió que el suelo se agrietaba. «¿Qué?». Antes de que pudiera completar la pregunta, un crujido ensordecedor llenó el aire. Una grieta emergió en el espacio, y todos los rostros de su pasado comenzaron a fluir hacia él. 200 años de historia sin contar y secretos familiares invadieron su mente. En un parpadeo vio a su abuela, a su padre, a su madre en su juventud, y a Clara siendo abrazada por sombras. Todo a su alrededor era como si toda la historia se estuviera reescribiendo, revelando conexiones que nunca había imaginado. «¿Por qué escondiste esto de mí?». Su voz se quebró mientras enfrentaba a Laura, quien ahora parecía más pálida que nunca. «Porque hay un precio por la verdad, Samuel», respondió ella con tristeza. «Si no eres lo suficientemente fuerte para ver lo que hay adelante, perderás a Clara para siempre». La sombra finalmente se alzó, y un chillido doloroso llenó el aire. En un impulso, Samuel se dio cuenta de que el amor por Clara era su única herramienta para romper este ciclo. «No puedes seguir llevándote a los que amo», gritó, sintiendo que la ira emanaba de su interior. Pero antes de que pudiera actuar, algo inesperado sucedió. La figura de Julián, aún en la negrura, se detuvo y lo miró con pena. «Samuel, el sacrificio no es lo que piensas. El sacrificio que debes hacer», comenzó a decir, pero la sombra lo absorbió en un fogonazo de caos, llevándose no solo sus palabras, sino también la esperanza que Samuel llevaba en su corazón. Samuel sintió una marea de desesperación. «Julián, no», crujió, mientras la oscuridad empezaba a engullirlo todo. La risa burlona resonó de nuevo, pero esta vez algo se rompió dentro de Samuel. «¡Basta!», gritó en medio del caos, su voz resonando con poder. La luz del colgante parpadeó, y de pronto todos los rostros familiares se revelaron, mirando con angustia. «Tal vez sea hora de enfrentar la verdad de nuestra familia», pensó, sintiendo que algo se aferraba a su interior, y al alzar la mano, el colgante brilló con una intensidad abrumadora. Todo se volvió blanco como un fogonazo de luz en plena oscuridad. El eco de voces familiares se unió en una sola. «Es hora de romper el ciclo». Pero justo cuando pensó que podría vencer a la sombra, una revelación lo golpeó.
Su madre había hecho un trato, pero no solo por amor, sino también por miedo. La sombra era parte de mí. Quizá este ciclo nunca se rompería. Se dio cuenta, y el horror lo invadió. En medio de la explosión de luz, cuando todo parecía que podría resolverse, una voz común resonó. El sacrificio que debe hacerse no es la vida, sino el amor verdadero. En ese momento, todo se oscureció de nuevo, dejando en el aire la pregunta: ¿sería Samuel lo suficiente valiente para enfrentarle que venía, o el destino lo atraparía de nuevo? Las sombras envolvían la biblioteca, y el terror se había apoderado completamente de Samuel. A medida que el eco de la risa burlona resonaba en su mente, comprendió que no podía detenerse. La luz del colgante iluminó su rostro, revelando la desesperación en sus ojos. «Clara», gritó. Mientras el caos a su alrededor giraba como un torbellino infernal, la imagen de su nieta, atrapada en las sombras, era una herida que latía en su corazón, cada latido más doloroso que el anterior. «Debemos unirnos», exclamó Clara, su voz penetrante como una espada a través de la oscuridad. Ese destello de determinación brillaba en su mirada, un faro en la noche más oscura. Samuel, sintiendo que el tiempo se desvanecía, recordó las palabras de su madre. El verdadero sacrificio era enfrentarse a la verdad. Miró a su hermano Julián, quien había caído en la penumbra. «Levántate», gritó, pero la sombra lo había reclamado. «Ya no puedo volver atrás», murmuró Julián. Su voz era un eco desgarrador. La sombra lo engulló, y un grito se detuvo en su garganta. El dolor de la pérdida lo arrastró hacia el abismo. Samuel sintió que su propio corazón se rompía. «Basta», gritó, desgarrado entre el amor y la desesperación. La esencia de su familia lo rodeaba, y el terror lo llenaba de impotencia. El colgante estalló en una luz cegadora, llenando la habitación con una energía indescriptible. La risa burlona se detuvo, y la sombra titubeó. «Eso no detendrá lo inevitable», resonó la voz, y el aire se volvió más denso. «Tú fuiste elegido. El sacrificio debe hacerse. No voy a perder a Clara». Samuel sintió un torrente de energía arder en su interior. Las memorias, las imágenes de risas, de felicidad compartida, se agolpaban en su mente, puentes irrompibles hacia su propósito. «El amor es más fuerte que el destino», dijo, su voz resonando con una nueva fuerza. «Nosotros elegimos». Clara se unió a él, el poder de su conexión encajando como piezas de un rompecabezas. Juntos desafiaron la oscuridad, las sombras titilaban, y de repente un destello de luz emergió del colgante, desgarró el velo del temor y reveló una ruta hacia la esperanza. Las figuras de sus ancestros comenzaron a relucir, y Samuel supo que la historia de su familia iba a reescribirse. «El sacrificio no será la vida, sino el miedo», exclamó, su voz ahora vibrante. La sombra se tambaleó, como si estuviese perturbada por la declaración de poder. «Esto termina aquí», explicó, a medida que la luz se expandía, empujando la oscuridad hacia atrás. Con un grito desgarrador, la sombra fue arrojada. Samuel sintió que el peso de generaciones caía de sus hombros, dejando un eco vacío, chispa de luz que prometía renacer en su historia. «Lo logramos», dijo Samuel, con un suspiro de alivio mientras abrazaba a su nieta. «El ciclo ha terminado». La sensación de esperanza llenó la habitación. Los ecos del pasado se desvanecían y por primera vez sentía que el futuro no era una cadena, sino una página en blanco. Ahora podemos escribir nuestra propia historia. Un instante después, una brisa suave llenó la biblioteca, acariciando sus rostros como un suave recordatorio de que la vida continuaba. Samuel miró a Clara, sabiendo que aunque el viaje había sido doloroso, el amor había prevalecido. «Siempre juntos», dijo, sintiendo una paz profunda. Clara sonrió,
y ese momento compartido se selló en sus corazones junto a las memorias de aquellos que habían caído. Nunca dejaremos que el miedo nos controle, dijo con determinación. Y así, en el horizonte, la luz comenzó a inundar la biblioteca, su hogar, marcando el inicio de una nueva era. Y ahora, querido lector, antes de cerrar esta experiencia, debes actuar. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta increíble historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos conocer tu opinión. Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina todo esto. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.